stars. I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou Queridos amigos y amigas de nuestro programa Levántate y Camina, qué alegría encontrarnos en esta ocasión, en esta semana, para seguir bendiciendo al Señor y seguir en esta lucha en que estamos, en este camino de Cuaresma, ¿verdad? Que es como una preparación. La primera oración del miércoles de ceniza decía, hemos iniciado este combate, claro, es un combate
porque estamos nosotros luchando contra la gran tentación de querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Fíjense, hermanos y hermanas, que hemos venido haciendo durante esta cuaresma, esos 6 programas que hemos venido presentando, este es el 5º, y toda la otra semana será el 6º, anunciando el querigma. El querigma es una palabra griega que habla del primer anuncio, del eco del primer anuncio, de una proclamación que es capaz de cambiar la vida. Es que, ¿verdad? Uno en la calle y en tantos lugares escucha tantas palabras y tantas cosas bellas, pero hay una palabra que tiene una fuerza. ¿Y sabe por qué tiene una fuerza? Porque es como una semilla. Es una palabra que cuando se escucha se siembra en la mente y en el corazón. Y es la palabra de Dios. Es una palabra que se siembra y que aunque uno esté dormido y aunque uno no esté pensando, esa palabra está dando fruto, está creciendo. Como cuando está en el campo, ¿verdad? El agricultor va y se acuesta y no se da cuenta que en la tierra, en lo profundo, está brotando la semilla que ha sembrado. Es igual con la palabra. Cuando usted escucha esta palabra empieza a brotar en el corazón. ¿Verdad? A mí me ha impresionado con mi propia vida y también con la vida de tantos hermanos y hermanas que se acercan a nosotros, de ver cómo la palabra, el anuncio de la palabra de Jesucristo transforma nuestra vida. Pero fíjese, hay que ser terreno dispuesto, hay que tener el corazón abierto, hay que dejar que Dios entre y actúe en nuestra vida. Por eso, de manera especial, en este encuentro querigmático, en este anuncio querigmático que estamos haciendo en esta cuaresma 2017, queremos que usted abra el corazón a la acción del Espíritu Santo. De hecho, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios Espíritu Santo? ¿Quién es el Paráclito? ¿Quién es esa fuerza de Dios que no se ve, pero que sí se siente? ¿Quién es esa acción de Dios que actúa, que no lo vemos presente, pero está ahí detrás, como el oxígeno, ¿no? Animando la vida cristiana. Iniciemos nuestro encuentro pidiendo el Espíritu Santo con este canto. Abra su corazón, abra su mente, abra su vida a la acción del Dios que se manifiesta con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Mujeres canten, ven, Espíritu. Señor, con tu poder.
Queridos amigos y amigas, San Pablo en la carta a los Romanos, al capítulo 8, tiene un texto que le llama la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, eso es la espiritualidad. Y vamos a leer de la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 14 en adelante, un texto fabuloso de San Pablo sobre el Espíritu Santo. Escuchemos con atención. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios. Y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos hará revivir sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en ustedes. Por tanto, hermanos, estamos en deuda, pero no con nuestros apetitos para vivir según ellos, porque si viven según sus apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si viven mediante el Espíritu, dan muerte a las obras del cuerpo y vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite decir Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padecemos con Él para ser luego glorificados con Él. Palabra de Dios. Queridos amigos y amigas, cada vez que nosotros los cristianos oramos, hacemos lo que se llama, nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es un gesto que nos recuerda el misterio central de la fe cristiana, de ese Dios que se ha revelado como Padre, Yahvé, como Hijo, Jesucristo, y como Espíritu Santo, Paráclito. Esto no es una teoría que algún sacerdote, algún obispo, la iglesia inventó, sino que Dios en la historia de la salvación del Antiguo y del Nuevo Testamento se ha revelado como un Dios trinitario. No quiere decir que sean tres dioses, quiere decir que es un Dios con tres personas distintas, un Dios que actúa como Padre, un Dios que actúa como Hijo, Salvador, Redentor, un Dios Padre que ha creado todo lo que existe, un Espíritu Santo que es la fuerza del amor del Padre y el Hijo. Es el que da la vida, el que fecunda, el que hace posible la acción de Dios. Impresionante. Y esto aunque lo expliquemos, es hermoso, aunque lo expliquemos y aunque los grandes teólogos traten de ponerlo en lenguaje humano, quedamos siempre en el misterio. ¿Por qué en el misterio, hermanos? Porque es un don revelado de Dios. Dios se nos ha dado a conocer a nosotros, no lo hemos inventado. Y se nos ha dado a conocer como un Dios que es papá. Jesús usa una palabra, y San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, usa una palabra hermosa, una palabra hebrea, Abba, que es la palabra que el niño le dice a su papá, Abba. Es decir, mi vida está en tus manos, tú eres mi papá, tú eres el que me cuida, mi padrecito, mi amado, lo que quiere decir Abba. Y es esa confianza, ese es Dios, ese es Yahvé, que ha hecho todo lo que existe, que te ha dado la vida, que ha creado toda esta hermosura para que usted y yo seamos felices. Está Jesús, que es el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, dice el Evangelio de San Juan, una palabra que Dios ha pronunciado, no creado, engendrado. Jesús no es una criatura, es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Salvador y el Espíritu Santo. Fíjese que San Juan Crisóstomo, un gran santo de la iglesia, explica que del amor del Padre y del Hijo nace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa fuerza de amor, esa comunión, esa unidad de amor entre el Padre y el Hijo, que se ha manifestado y ratificado en la historia de la salvación. Fíjese, hablemos de Jesús y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente siempre en la vida de Jesús. Es más, el Evangelio de San Juan, como el Evangelio de Marcos, llega a hablar de el Espíritu de Jesús. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Jesús, la fuerza de Dios en Jesús de Nazaret. Y usted se recordará, voy solo a recordar algunos pasajes de la Biblia que son fabulosos. Usted se recordará cuando el ángel se aparece a María, ¿verdad? Y María le cuenta esto a Lucas, y San Lucas nos lo narra en el capítulo 1 y 2 del Evangelio de San Lucas. Y cuenta Lucas
que el Espíritu saluda a María, Dios te salve María, llena de gracia. Aquella mujer se asusta, ¿no? Imagínese ver un ángel, ¿no? Una mujer hermosa, una mujer joven, ve a aquel ángel y le dice, ¿cómo va a ser eso? Vas a ser madre del Salvador. ¿Cómo va a ser eso si no conozco varón? Vean la pregunta de María y vean la respuesta del ángel. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con sus plumas, con su gracia, y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Emmanuel. Jesús se hace presente en el mundo por voluntad de Yahvé, de Dios Padre, en la acción del Espíritu Santo. En la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, atención, que hace fecundo el vientre de María. ¿Ah? Es el Espíritu Santo que da vida al vientre de María. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, que hace fecundo, que hace que el vientre de María, un vientre virginal, que hasta el momento era estéril, se haga un vientre que dé vida. Y ahí venga Jesús. Por eso es que Jesús es el fruto del Espíritu. Hablemos de otro momento. Jesús está en el Jordán, ha llegado al bautizarse, y usted sabe muy bien que erróneamente muchos grupos entienden el bautismo de Jesús como el bautismo nuestro. No, son dos cosas distintas. Jesús se bautizó en el Jordán no porque necesitara bautizarse, y por eso es que no hay que bautizarse a los 33 años, porque no es por el bautismo de Jesús, no es el modelo del bautismo del cristiano. Jesús se sumerge en el agua del Jordán para abrir las aguas del bautismo a todos los seres humanos, ya no solo como un rito de purificación de los judíos. Y cuando Jesús es bautizado por Juan, hay dos elementos que reconstruyen la dinámica trinitaria. Fíjese, Jesús está siendo bautizado, Juan derrama el agua sobre él, no es el bautismo nuestro. Era el bautismo del perdón y de la penitencia, distinto al bautismo cristiano. Era un rito propio de la religión judía y no de la religión cristiana. Atención. Y cuando Jesús está siendo bautizado, se escucha una voz, porque Dios es Padre, es palabra que se transmite. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, dice el Padre, Yahvé. Y en ese momento, una paloma, que es la figura, el símbolo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento del Espíritu de Dios, una paloma baja sobre Jesús, lo unge. Vean de nuevo la acción del Espíritu Santo, que se hace presente acá. En la carta a los Romanos, San Pablo dice algo que nos impresiona, que realmente en la Escritura esto no está muy claro. Por ejemplo, los evangelios insisten que Jesús ha resucitado. Jesús tiene la fuerza para resucitar. Hay otros textos del Nuevo Testamento que dicen que es el Padre que lo ha rescatado de la tumba. Hoy San Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 8 que es el Espíritu Santo el que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Qué nos queda claro? Que la resurrección es una acción trinitaria. El Padre da vida al Hijo. El Hijo tiene la fuerza, porque es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, de levantarse del sepulcro, y el Espíritu Santo da la fuerza para que el sepulcro quede vacío. Vean qué interesante. En los tres momentos más importantes de la vida de Jesús está presente el Espíritu. Ahora quiero decirle algo más bello, mucho más bello, porque le toca a usted, le toca a mí. En cada momento de nuestra vida el Espíritu Santo está presente. En el bautismo, fíjese, el sacerdote levanta las manos, y cuando el sacerdote mete la mano en el agua del bautismo, que va a ser cuando usted va a ser bautizado, el sacerdote mete la mano, dice: envía sobre esta fuente, sobre esta agua, el poder del Espíritu Santo. El sacerdote mete la mano, porque nosotros hemos sido bautizados no en el agua, por eso no vamos a un río, no es necesario. No en el agua, hemos sido bautizados en el agua y el Espíritu de Dios. Esa agua no es simple agua, es una fuente bautismal, como un vientre donde nacen los hijos de Dios. Hermosísimo. Por ejemplo, cuando usted se confiesa, la fórmula de absolución, el sacerdote dice, hay un momento en que la fórmula dice, y habla del Espíritu Santo, que fue enviado por Dios para redimir a los pecadores. Es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una acción maravillosa en la conversión. En este tiempo de Cuaresma usted sabe que el que nos mueve
a la penitencia es el Espíritu Santo. Ya decía el Evangelio de Mateo, recuérdenlo muy bien, Jesús fue impulsado, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. En el matrimonio, en la bendición nupcial, después que los novios han intercambiado su consentimiento, sus votos, que es una donación, hay una bendición que el sacerdote hace. ¿Y qué es lo que el sacerdote? Invoca al Espíritu Santo sobre estas personas. Una cosa hermosa en la ordenación sacerdotal, los que hemos recibido el ministerio del orden, el obispo impone la mano sobre el que va a ser ordenado sacerdote. Y es el gesto de la transmisión de ese Espíritu Santo. En el sacramento de la confirmación, usted recibe la plenitud de la acción del Espíritu. Es decir, Dios, Espíritu Santo, Paráclito, el Ruá de Dios en el Antiguo Testamento, se hace presente en la vida de Cristo y en la vida de los que somos de Cristo. Alabemos al Señor en la fuerza de su Espíritu con este canto. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz,
Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Queridos amigos y amigas de nuestro programa Levántate y Camina, cuánto es hermoso hablar de del Espíritu Santo, pero cuánto es más hermoso experimentarlo. Sus dones de ciencia, de fortaleza, de sabiduría, de discernimiento, de temor de Dios, de fortaleza. Son dones que nos sostienen. Por eso pidámosle al Señor que en esta cuaresma, en que estamos luchando contra el pecado, y estamos luchando por hacer la voluntad de Dios y ser verdaderos cristianos, el Espíritu Santo nos asista, el Espíritu Santo nos mueva, el Espíritu Santo nos fortalezca en los momentos difíciles. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor de Dios manifestado en Jesús de Nazaret, en su Espíritu, que nos da fuerza y nos anima. Es la presencia misteriosa de Dios, que no se ve, pero sí se siente, que no se puede tocar, pero sí te mueve y sí te toca a ti. Dejemos que el Espíritu Santo entre en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y camine con nosotros. Bendito sea el Señor, que se ha manifestado como un Dios que es Padre, que es Hijo amoroso y que es Espíritu que da vida y que da salvación. Le agradecemos por su audiencia, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. El Señor le bendiga y a seguir adelante alabando al Señor.